Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las principales transiciones que han tenido lugar en todo el mundo han tenido resultados dispares. El arco de una gran transición puede resumirse en la historia de una sola persona. Una niña nace en una zona rural de China en 1945. Su familia es desesperadamente pobre. Pero esta chica es una de las afortunadas. Sobrevive a una hambruna devastadora que mata a su familia, amigos y vecinos. Crece, se casa y tiene un hijo. El increíble ritmo de cambio en China, resultado de las reformas económicas, abre un mundo de oportunidades para esta mujer y su familia. En la década de 1990, su hijo adulto se gradúa de la universidad, y luego consigue un trabajo en el floreciente mercado de la fabricación de productos electrónicos. Hace una fortuna y compra varias propiedades. Crea su propia familia. En el siglo XXI, el hijo adulto del hombre conduce un automóvil deportivo, y disfruta de una vida de lujo y viajes internacionales. La familia ha recorrido un largo camino desde los humildes orígenes de la abuela. Aunque esta historia es ficticia, bien podría ser cierta. Para muchas personas en China, la vida cambió irreconociblemente en solo 2 generaciones. Es una historia de progreso. ¿O lo es? El mensaje clave aquí es, las principales transiciones que se han llevado a cabo en todo el mundo han tenido resultados dispares. China se transformó mediante transiciones interdependientes, cambio de población, cambio económico, cambio agrícola. Se han producido transiciones similares en todo el mundo a diferentes escalas. Por ejemplo, las mejoras en la calidad de vida que se produjeron en la China del siglo XX ocurrieron antes para muchos europeos, pero durante un período más largo. En las partes más pobres del mundo, como el África subsahariana, la transición sigue en curso. Muchos de los cambios en el mundo han sido indudablemente positivos. Tus posibilidades de sobrevivir son infinitamente más altas que las de tus antepasados. Y basta con pensar en los asombrosos avances de la tecnología. Gracias a Internet, tienes acceso a información ilimitada, algo que habría sido impensable no hace mucho tiempo. Sin embargo, otros cambios recientes han sido mucho menos benignos. El envejecimiento de las poblaciones en Japón y Europa plantea desafíos económicos para la próxima generación. Las bacterias resistentes a los antibióticos son una bomba de relojería que hace tic-tac. Luego está el medio ambiente, víctima del progreso humano. Nuestra existencia ha moldeado literalmente el mundo, para bien y para mal. En los próximos parpadeos, analizaremos estas transformaciones en profundidad. Con el envejecimiento, la reducción de su población y la expansión de sus megaciudades, Japón representa la siguiente etapa de la transición. Hay una transición importante en Japón. En los próximos 50 años, se espera que la población se reduzca en 45 millones de personas. Eso es sobre toda la población de España. Este es un ejemplo extremo de la disminución de la población que se está produciendo en todo el mundo. El auge de los siglos XIX y XX no pudo durar para siempre, y la mayoría de los países ahora van en la dirección opuesta. Hasta cierto punto, el cambio de una fertilidad alta a una baja es una señal de progreso, reducción de la mortalidad infantil, educación superior y niveles de vida más altos. Sin embargo, esta transición no está exenta de problemas. La disminución de la fertilidad significa que el 70% de la población mundial tendrá una tasa de reproducción inferior al nivel de reemplazo para 2050. A medida que las poblaciones envejezcan y se hagan más pequeñas, enfrentaremos nuevos desafíos. El mensaje clave aquí es, con el envejecimiento, la reducción de la población y la expansión de las megaciudades, Japón representa la siguiente etapa de la transición. En Japón, casi el 40% de la población tendrá 65 años o más para el año 2040. El costo de cuidar a una población que envejece ya está pasando factura a medida que el Estado invierte dinero en la atención médica y la asistencia social.
Y, por supuesto, hay muchas menos personas en edad de trabajar. Sin jóvenes trabajando y manteniendo la economía en marcha, ¿cómo puede un país permitirse el lujo de cuidar a las personas mayores? Para 2050, habrá más de 400.000 personas en Japón que tendrán al menos 100 años. Sin embargo, es poco probable que el centenario promedio tenga una alta calidad de vida. Llegar a una edad avanzada se asocia con una miríada de problemas, desde la fragilidad hasta la demencia. Y, lamentablemente, muchas personas mayores en Japón viven, y mueren, solas. Japón también presenta otra característica clave de la transición demográfica, la urbanización. En el siglo pasado, las ciudades se convirtieron en megaciudades. Con una población de casi 40 millones de habitantes, Tokio ofrece una visión preocupante del futuro, altos costos de vivienda, hacinamiento y peor calidad de vida. Las megaciudades también son malas noticias para el medio ambiente. En comparación con un residente de una aldea, una persona que vive en una megaciudad consume el doble o incluso el triple de los recursos ambientales. En un abrir y cerrar de ojos, veremos otra transición importante, que está inextricablemente vinculada a los cambios en las poblaciones, la producción de alimentos y la dieta. Las transiciones agrícolas han revolucionado la forma en que producimos y consumimos alimentos. ¿Te gustaría comer pan de avena grumoso todos los días, para cada comida? ¿No es tan tentador? Entonces alégrate de no ser un obrero en la Inglaterra del siglo XVIII. De hecho, las dietas monótonas fueron la norma para la mayoría de las personas durante siglos. Sin embargo, en gran parte del mundo, nuestras dietas han cambiado y mejorado radicalmente. La variedad y la calidad de los ingredientes de las dietas modernas serían imposibles sin una producción de alimentos extremadamente eficiente. Gracias a la mecanización, los métodos agrícolas modernos y la mejora de las variedades de cultivos, es mucho más fácil producir alimentos a gran escala. Eso también significa una mayor asequibilidad y accesibilidad para los consumidores. El mensaje clave aquí es: las transiciones agrícolas han revolucionado la forma en que producimos y consumimos alimentos. La hambruna y la malnutrición solían estar generalizadas. Hoy en día, la hambruna solo es común en el África subsahariana, que aún se encuentra en una etapa temprana de la transición. Sin embargo, en el resto del mundo, la hambruna es cosa del pasado y la malnutrición está disminuyendo. Este es un logro importante que a menudo damos por sentado. Pero es realmente increíble. Solo piense en la variedad y el bajo costo de la comida en su supermercado local, y en la disponibilidad de cocina internacional. Pero antes de darnos una palmadita en la espalda, debemos recordar que la obesidad y la alimentación poco saludable también están aumentando. El índice de masa corporal promedio de los adultos ha aumentado en prácticamente todos los países, y la tendencia también afecta a los niños. Pronto habrá más niños obesos que niños desnutridos en todo el mundo. Hemos corregido en exceso de un extremo a otro. No es solo que comamos demasiado, sino que también producimos mucho más de lo que podríamos consumir. En los el suministro de alimentos equivale a unas 4,000 calorías por persona y día. Eso está bien para un leñador o un minero, pero la persona promedio que lleva un estilo de vida más sedentario debería consumir aproximadamente la mitad de esas calorías. Los países ricos son responsables de millones de toneladas de residuos de alimentos cada año. El problema de producir alimentos innecesarios es que causa daños ambientales igualmente innecesarios. La agricultura moderna está causando estragos en la biosfera, consumiendo enormes cantidades de tierra y produciendo entre el 20 y el 30% de todos los gases de efecto invernadero. En la mayor parte del mundo, se ha completado la etapa principal de la transición agrícola. Sin embargo, una fase emocionante de otra transición, la energía, no ha hecho más que empezar. Estamos atravesando una nueva transición energética positiva, pero llevará más tiempo del que pensamos. Si empiezas a sentirte ambivalente o incluso sombrío acerca de todo este supuesto progreso, recuerda, podría ser peor.
Por ejemplo, si bien la contaminación es un problema, el mundo estaría mucho más contaminado si los 8.000 millones de personas siguiéramos dependiendo de la quema de madera o estiércol como fuente de calor. Afortunadamente, ese no es el caso. El cambio de depender de la biomasa ineficiente y derrochadora a los combustibles fósiles ha supuesto una enorme mejora. Los combustibles fósiles tienen mala reputación, pero podrían considerarse un mal menor. O al menos una parada en el camino hacia un futuro más verde. También ha habido otras transiciones energéticas transformadoras. Por ejemplo, el cambio de depender de los animales y la mano de obra a utilizar máquinas, que son infinitamente más eficientes, confiables y duraderas. Luego está la electrificación, que ha influido en casi todos los aspectos de la vida, desde la mejora de la productividad laboral hasta las tareas del hogar. Pero ninguno de estos cambios tuvo lugar de la noche a la mañana. El mensaje clave aquí es: estamos atravesando una nueva transición energética positiva, pero llevará más tiempo del que pensamos. Las posibilidades que ofrece la energía renovable son indudablemente interesantes. También hay estadísticas alentadoras sobre la disminución de la intensidad energética y la mejora de la eficiencia de conversión. Por ejemplo, en términos de consumo de combustible, el último avión de Boeing es aproximadamente un 70% más eficiente que el primer Boeing comercial, que se fabricó en 1958. Las soluciones tecnológicas innovadoras deberían traducirse en mejoras similares en los próximos años. En otras palabras, vamos en la dirección correcta. Sin embargo, estos cambios tardarán mucho más de lo que la gente espera. Esta es la naturaleza misma de las transiciones energéticas. El cambio al uso de energía renovable a una escala más amplia llevará décadas. También debemos tener cuidado al interpretar las estadísticas. Tomemos a China como ejemplo. Entre 1990 y 2015, la intensidad energética en China se redujo en 2/3, mucho más que en otros países. Puede parecer un logro impresionante, pero en realidad es solo un ejemplo de cómo China está alcanzando al resto del mundo. Sigue siendo un país que consume mucha energía, y el rápido crecimiento de la economía implica un consumo de energía cada vez mayor. La conexión entre el consumo de energía y el crecimiento económico es clara. Hablaremos más sobre las ventajas contradictorias de una economía exitosa en un abrir y cerrar de ojos. El rápido crecimiento económico tiene un costo para los seres humanos y el medio ambiente. La próxima vez que vaya de compras, tenga esto en cuenta. Nuestros antepasados se consideraban afortunados si podían cambiar de taburete a silla o comprar varias ollas para cocinar. A principios del siglo XVIII en Francia, por ejemplo, la familia promedio gastaba el 80% de sus ingresos en alimentos. La mayoría de nosotros ahora vivimos en una sociedad de consumo, y compramos mucho más que solo lo básico. Esto fue posible gracias al rápido crecimiento económico que comenzó en el siglo XIX, tras siglos de crecimiento muy gradual. Si bien no podemos saber exactamente lo que depara el futuro, las estadísticas sugieren que tenemos motivos para ser optimistas. Esta era de crecimiento económico mundial relativamente alto debería continuar en las próximas décadas, aunque a un ritmo más lento. Son buenas noticias, ¿verdad? El crecimiento económico mejora el nivel de vida, nos permite viajar y cambiarnos al próximo teléfono inteligente, además de una olla nueva. El mensaje clave aquí es: el rápido crecimiento económico tiene un costo, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. La otra cara de una economía en auge es una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. China tiene la economía de más rápido crecimiento, pero también el aumento más pronunciado de la desigualdad. También hay otros factores a tener en cuenta. A primera vista, todos parecen signos de progreso y niveles de vida más altos. Primero, el consumo masivo. Nuestro insaciable apetito por comprar cosas no muestra signos de disminuir, aunque no nos haga más felices. En una reciente clasificación mundial de felicidad, la rica Corea del Sur languideció en el puesto 54, por debajo de países mucho más pobres, como Guatemala.
En segundo lugar, una mayor movilidad. Viajamos más a menudo y mucho más lejos de lo que nuestros antepasados podrían haber imaginado, lo que nos brinda oportunidades interesantes. Sin embargo, los viajes estresantes nos hacen sentir miserables a muchos de nosotros, y viajar en exceso tiene un impacto ambiental. En tercer lugar, la tecnología moderna y las comunicaciones. Por supuesto, hay aspectos positivos, pero, ¿qué pasa con los negativos? Sobrecarga de información, pérdida de privacidad, reducción de la interacción cara a cara, disminución de la lectura. Y muchos otros. Estos temas han recibido mucha atención de los medios de comunicación en los últimos años, a diferencia de otra consecuencia de la revolución tecnológica, las consecuencias para el medio ambiente. A pesar de la disminución de sus tamaños, muchos dispositivos tienen intensidades de energía y materiales extremadamente altas, así como una vida útil corta. El teléfono inteligente promedio dura alrededor de 20 meses y es probable que no se recicle. Dado que nuestro entorno es innegablemente importante, analicemos más de cerca nuestro impacto en él en un abrir y cerrar de ojos. Los seres humanos han tenido un impacto monumental en la Tierra, y algunos de los cambios son devastadores e irreversibles. Es un error generalizado pensar que los humanos solo han causado daño al planeta desde la revolución industrial. Porque, en realidad, los problemas ambientales causados por el hombre no son nada nuevo, pregúntale al dodo. Nuestros antepasados quemaron vastas áreas de vegetación, y cazaron en exceso algunas especies hasta su extinción. Es cierto que ha habido algunas mejoras en los últimos años. Por ejemplo, la deforestación se ha estancado en muchas partes del mundo. En algunos países más prósperos, como España y Canadá, el tamaño de los bosques se ha mantenido sin cambios o incluso ha aumentado en las últimas 2 décadas. Otra señal alentadora es el aumento de las áreas protegidas, que cubren millones de kilómetros cuadrados en todo el mundo. ¿Pero es suficiente? En resumen, no. El mensaje clave aquí es: los seres humanos han tenido un impacto monumental en la Tierra y algunos de los cambios son devastadores e irreversibles. La actividad humana ha dejado una huella en la mayor parte de la superficie terrestre, transformando hasta el 67% de toda la Tierra libre de hielo. Para fines del siglo XXI, habremos llegado a un límite, hay una cantidad limitada de tierra y solo podemos hacer algo con ella. Una de las señales más claras del impacto humano es el hecho de que prácticamente no queda nada salvaje. Ni siquiera es un problema del siglo XXI. En 1782, el filósofo Rousseau se adentró en un tramo aislado de un barranco alpino. Mientras disfrutaba de la sensación de ser la única persona que había llegado a este lugar remoto, oyó un ruido, el sonido de una maquinaria. Al seguir caminando, se consternó al ver un molino. Incluso en las partes más profundas y aisladas de los Alpes, Rousseau no pudo escapar de la influencia humana. La pérdida de áreas silvestres ya es bastante grave, pero las verdaderas tragedias son los cambios cualitativos, la pérdida de animales y biodiversidad como resultado directo de las actividades humanas. Elefantes, tigres, ballenas, innumerables especies de peces. Una vez que se van para siempre. Se necesitarían millones de años para deshacer el daño que hemos causado, y volver a los niveles anteriores de biodiversidad. Por supuesto, tenemos que proteger a los animales y la tierra, y abordar la contaminación y el cambio climático. Pero también tenemos que mantener la economía en marcha y, en el futuro, satisfacer las necesidades de 10.000 millones de personas potenciales. La protección del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas están esencialmente en desacuerdo entre sí. Es un desafío difícil que se hace cada vez más difícil. Hasta ahora, las transiciones no han sido del todo buenas ni del todo malas, por lo que nuestras predicciones futuras también deben ser equilibradas. El mundo moderno es desordenado, pero también mágico. El escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke observó una vez que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Las dramáticas y rápidas mejoras en la calidad de vida en los últimos 2 siglos son igualmente mágicas. Vivimos más tiempo, con ingresos más altos y acceso a una increíble variedad de alimentos. Viajar es rápido y asequible. Tenemos acceso ilimitado a información gratuita. ¿Qué es eso, si no es mágico? Los medios de comunicación tienden a centrarse en las catástrofes, pero también debemos apreciar nuestros logros. El mensaje clave aquí es: las transiciones hasta ahora no han sido del todo buenas ni del todo malas, por lo que nuestras predicciones futuras también deben ser equilibradas. Muchas predicciones sobre el futuro son demasiado extremas. Tendemos a pensar en términos pesimistas y apocalípticos, lo que simplemente no es realista. Muchas predicciones sombrías han resultado estar muy equivocadas. Por ejemplo, en 1968, el aclamado biólogo Paul Ehrlich predijo que en la próxima década moriría de hambre cientos de millones de personas. Estaba completamente equivocado, pero eso no ha impedido que otros hagan predicciones apocalípticas. Por otro lado, debemos evitar el extremo opuesto, la creencia optimista y simplista de que podemos seguir mejorando sin cesar. Es como imaginarse el futuro como una serie de escaleras mecánicas que suben y suben en un rascacielos donde los pisos nunca terminan. Al mirar hacia adelante, también debemos mirar hacia atrás. La historia nos muestra que la vida está llena de cambios impredecibles. Algunos predicen que la tecnología y la innovación humana conducirán a un futuro mejor. Por ejemplo, el inventor y futurista Ray Kurzweil ha imaginado un mundo de crecimiento exponencial, logrando 200.000 años de progreso en un solo siglo. La inteligencia de las máquinas podría superar a la nuestra en solo unas décadas. Según algunos pensadores, en ese mismo plazo la tecnología se encargará de todo. Pero no importará lo divinos que lleguen a ser los humanos gracias a los avances tecnológicos si, entre tanto, destruimos el medio ambiente. En última instancia, siempre dependeremos de la biosfera, una realidad que los tecnooptimistas tienden a olvidar. La vida es impredecible. Independientemente de cómo se desarrolle el futuro, no será una historia de progreso sin fin ni de fatalidad y destrucción definitivas. Pero eso no significa que debamos dejar de hacer planes. Debemos hacer un esfuerzo global para reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente, pero llegar a un compromiso no será fácil. Mientras reflexionamos sobre nuestros próximos pasos, volvamos a una de las pocas cosas que va en la dirección correcta: la energía. Estamos avanzando lentamente hacia la electricidad renovable. Sin embargo, seguimos dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, que actualmente proporcionan casi el 85% de los suministros de energía primaria. El cambio puede ser posible, pero el costo de cambiar el sistema global es de $30 billones. El progreso llevará tiempo. Siempre lo hace. Y dada la magnitud del mundo moderno, podemos esperar que las próximas transiciones sean lentas. Por esa razón, también debemos ser cautelosos a la hora de hacer predicciones. Es muy difícil hacer pronósticos precisos, especialmente a largo plazo. A corto plazo, solo unas pocas cosas parecen seguras, como el auge del crecimiento de la población en África y el envejecimiento de la población en muchos países. El mensaje clave aquí es: debemos hacer un esfuerzo global para reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente, pero llegar a un compromiso no será fácil. A pesar del progreso de los 2 últimos siglos, 500 millones de personas siguen teniendo una mala calidad de vida. Reducir esta desigualdad debería ser uno de nuestros principales objetivos, pero ¿cómo podemos hacerlo sin causar un daño irreparable al medio ambiente? Mejorar las condiciones de vida exige inevitablemente más recursos y consumo de energía. Imagine un futuro en el que los países más prósperos reduzcan voluntariamente su uso de energía y materiales a la mitad, lo que permitirá a los países de bajos ingresos utilizar más. Este escenario poco realista aún no sería suficiente. Del mismo modo, evitar las devastadoras consecuencias ambientales del calentamiento global será imposible a menos que dejemos de usar combustibles fósiles. Y eso no va a suceder pronto.
El futuro no parece precisamente brillante, pero tampoco debemos desesperarnos. Recuerde que los agoreros como Paul Ehrlich rara vez tienen razón y subestiman la capacidad humana de adaptarse. Pase lo que pase después, nos adaptaremos, al fin y al cabo, eso es lo que siempre hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Necesitamos una mezcla de determinación y flexibilidad, experimentar con diferentes soluciones en lugar de confiar solo en una. También debemos mantener una mente abierta. Tomemos la energía nuclear, por ejemplo. No debemos boicotearlo, pero también es un error tratarlo como la solución. Adoptar un enfoque equilibrado y discriminatorio también nos ayudará a tomar las decisiones correctas en otras áreas. A medida que atravesamos otra transición de época, debemos ser proactivos sin entrar en pánico. La próxima fase de la humanidad depende de las decisiones que tomemos hoy.